Buen día chicos, espero que anden bien. Estamos ya terminando el año increíblemente y bueno, quería grabarles un video en relación al último texto de Fuchs que subí. Les había subido una guía que tiene que ver con un análisis, digamos, del texto. Es bastante largo, pero son algunas cuestiones muy interesantes y muy importantes que las sepamos bien como para otra metodología de trabajo, otra opción de trabajo que tendrían ustedes en torno al ámbito comunitario. Fuchs hace un recorrido largo por distintas instancias dentro del texto y sí me parece que todas son importantes. Yo he seleccionado de la bibliografía 4 textos que son los más importantes, que son los que vamos a analizar a lo largo de la materia. Por el tiempo y la modalidad que tenemos, por supuesto no llegamos a ver toda la bibliografía, pero sí estos son los textos como más completos. Entonces por eso me interesa mucho que lo entendamos y que lo resolvamos. La idea que tengo con el trabajo que les mandé es que junto con el resto de su desempeño, digamos, en la materia, podemos poner una nota de parcial y luego hacer el trabajo integrador final, grupal del que habíamos hablado y poner como una nota final. Entonces sí me interesa que lo hagan cuanto antes a este práctico, como les digo, para que pongamos una nota junto con una nota de concepto. ¿Qué me parece importante Fuchs? Yo señalé algunas cuestiones que no quería que pasen por alto en la lectura, como para ir diciéndoles. Ustedes han visto que en un principio Fuchs habla un poco de, de la posición que ocupa el sujeto en torno a un concepto de salud. Eso nosotros lo venimos viendo con los otros textos y sí acá Fuchs resalta mucho cómo se para el observador, el que está investigando la realidad. Que tiene que ver con una posición subjetiva. ¿Qué es lo que Fuchs nos dice? Por ahí contradice mucho con las teorías que hablan de la objetividad, de que la persona que está investigando tiene que ser objetiva a la hora de estudiar o de leer la realidad. Pero ¿qué dice Fuchs? Es como que contradice de alguna manera esto, porque dice que somos sujetos y el observador, al ser un sujeto, tiene sus propias connotaciones, sus propios modos de ver y eso condiciona lo observado, dice Fuchs. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes en un ámbito laboral, si bien van a poder observar la realidad, pero van a poner mucho de ustedes, mucho de lo personal, mucho de sus estudios, de su marco teórico, ya lo vamos a ver un poco más adelante, cuando estén haciendo alguna investigación o algún trabajo. ¿Qué nos dice entonces Fuchs? Nos habla de la clínica psicológica, que hay una tendencia en el campo psi a lo que es asistencia psicológica, o sea, a pensar en la enfermedad mental cuando ya está instalada y entonces lo que hacemos es, digamos, directamente ir a asistir. Algo que ya está instalado, ya está la enfermedad, digamos, diagnosticada y recién se va a intervenir a posteriori, digamos. Entonces, lo que critica de alguna manera es que no se trata de prevenirla, o sea, de hacer algún trabajo antes de que la enfermedad mental aparezca. ¿Qué sería prevenir? Para Fuchs, él dice reducir la aparición en una comunidad de trastornos mentales de todo tipo. Fuchs habla mucho de este pasaje que estamos haciendo ya al campo de lo comunitario, no al campo de lo institucional, no al campo de lo asistencial, sino al campo comunitario, que es más en donde a mí me gusta que nos centremos en esta materia, digamos. Ya les había dicho eso. Bueno, ¿qué es lo que dice entonces Fuchs? Que si en un determinado sector que se selecciona en la comunidad, por la acción de algún programa, o sea, algo que hayamos hecho, algún programa que haya intervenido en ese sector, entonces si por la acción de ese programa las consultas se reducen significativamente. Y así sería un éxito la prevención. O sea, por ejemplo, que en un determinado barrio que asiste al CAPS de la zona, por ejemplo, había antes 50 consultas por trastorno de aprendizaje en 6 meses, por ejemplo.
Entonces, si se hace algún programa, alguna acción de prevención para evitar problemas de aprendizaje, por ejemplo, en la comunidad, entonces, si se realizara ese programa y a partir de eso se observa que disminuye este número de consultas de problemas de aprendizaje, entonces la prevención hubiera sido un éxito. Por ejemplo, que en el próximo corte de análisis que se haga, en esos 6 meses se ha producido, 15 consultas por trastorno de aprendizaje. Quiere decir que la prevención por intervención de ese programa hubiera sido un éxito. A eso Fuchs le llama prevención primaria, porque él hace una diferenciación entre prevención primaria y prevención secundaria. También nombra la prevención terciaria, pero ya les voy a explicar bien, no lo nombra como prevención terciaria, la describe pero no le pone el nombre en el texto. Entonces esto sería la prevención primaria, definida sería este intento por disminuir la aparición de perturbaciones mentales en una comunidad. O sea, que no aparezcan directamente estas perturbaciones mentales. Ahora, ¿qué es lo que nos dice de la prevención secundaria? Nos dice que cuando ya se encuentran instaladas los trastornos o las enfermedades mentales o las alteraciones mentales en la comunidad, cuando ya se diagnosticaron y ya se sabe que existen, por el efecto de que se aborde algún problema, por ejemplo, que ya tenemos los 50 problemas de aprendizaje. Entonces, para abordar ese problema, con los trastornos ya instalados, que se haya realizado, algún programa, alguna intervención y se haya reducido al mínimo, y escuchen esto, el tiempo de duración de esas dificultades. O sea que ya la prevención secundaria va más dirigida a reducir el tiempo de duración en trastornos que ya aparecieron. Lo define así: reducir el tiempo de duración de una dificultad determinada. Eso sería trastornos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes un chico con problemas de aprendizaje, quizás los chicos que consultaban en esos 6 meses estaban 1 año en tratamiento, que se reduzca eso por algún programa general comunitario, volvamos a lo comunitario, que se reduzca y quizás los chicos en 6 meses o en 5 meses y ya no en 1 año puedan solucionar su inconveniente y puedan como hacer alguna reinserción social ya acomodada a que los padres guíen este trabajo. Por ejemplo, podría ser esto: capacitar a los padres para ayudar a los hijos, implementación de apoyo escolar en el barrio, ideas que pueden ir surgiendo a partir del diagnóstico que se haya encontrado. Yo les estoy diciendo, por ejemplo, trastornos de aprendizaje, podrían ser un montón. Eso es lo que él llama prevención secundaria. Y después, algo muy importante que nos nombra Fuchs es el tema del tiempo. Eso lo nombra rápido, pero no hay que dejarlo pasar. Yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, hacemos programas comunitarios de implementación en los barrios, y una de las dificultades más grandes que tenemos siempre es el tema de lo que habla Fuchs, el tema del tiempo. O sea, es muy difícil medir el impacto que tuvo algún programa comunitario debido a que esto lleva mucho tiempo de implementación, y no solamente de implementación, sino que los resultados a veces se ven a largo plazo. Entonces, ¿qué es un programa? Un programa comunitario es algo que tiene un tiempo de inicio y un tiempo de finalización. No es algo que se extiende en el tiempo, 5 años, 6 años. No, en general los programas son como mucho de 1 año. Por ejemplo, donde yo trabajo en el ministerio, los programas son desde el 1 de marzo al 27, 28, 29 de febrero, por lo general hasta el 1 de marzo del año siguiente en general. Pero duran 1 año. En el caso que fuera necesario, se renueva una segunda parte de ese programa o una tercera parte. Pero eso es un programa, algo que tiene un tiempo de inicio y un tiempo de finalización. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí tenemos objetivos, por ejemplo, la integración de la comunidad
objetivos como que los chicos tengan otras actividades en lugar, o sea, como para prevenir adicciones o cuestiones así. Entonces, después eso se puede medir a largo plazo. No es tan fácil para nosotros saber, por ejemplo, a fin de año, cuando termine el programa, qué modo de impacto tuvo eso, porque quizás lo vamos a ver reflejado, no sé, los chicos de 12, cuando cumplan 14 no se van a estar drogando como lo hacían quizás otro grupo que no tuvo intervención del programa. Entonces, nosotros no sabemos qué va a pasar cuando ellos cumplan los 14. Pero bueno, por algunas estadísticas uno lo supone, o en algunos casos sí se ha podido hacer cuando pasan estas cosas. Por ejemplo, el último programa en el que estuvimos tuvo 6 etapas. 6 etapas, o sea que estuvimos 6 años renovando cada año el mismo programa, y evidentemente se pudo ver, se pudo hacer un análisis muy interesante del impacto de ese programa. Bueno, pero fundamentalmente esto, el tiempo a veces dificulta, y ¿qué nos dice Fuchs? Que demanda resolver una crisis frecuentemente ya instalada, digamos, cuando ya hay alguna crisis que se demanda resolver, es muy difícil esto. Condiciona el proceso el tiempo que se tenga también para resolverlo. O sea que si yo tengo un problema de un programa de un año, no sé si me va a alcanzar también para resolver alguna crisis comunitaria. Bueno, nos dice que finalmente tiene como meta evitar el deterioro que pudieran originar. Bien. Pasa que yo hice mi resumencito aquí para guiarme, ir diciéndoles a ustedes. Él no lo nombra como prevención terciaria, pero sí algunos autores lo nombran así, que tiene que ver con, esto sí lo dice Fuchs, evitar el deterioro que pudieran originar los trastornos, dificultades y problemas. O sea, como un deterioro posterior. Por ejemplo, si estamos hablando de los chicos que tenían problemas de aprendizaje, quizás en la escuela le han puesto algún apodo, quizás los padres ya le dicen como que bueno, es inútil, no tiene esas cuestiones que los padres tienden a etiquetar a los chicos o a subestimarlos. Entonces dice Fuchs como que en la prevención terciaria, reitero que no lo llama así, pero esto sería la terciaria, pero que lo que se intenta finalmente es que no queden secuelas cuando ya se haya solucionado el problema, que no queden otras secuelas como extras a ese trastorno, digamos. Por ejemplo, esto que les digo, que no quede estigmatizado el chico en la escuela, entonces es una intervención en la escuela o una intervención con los padres o una intervención comunitaria general para darle la posibilidad a los chicos de reaprender o aprender estrategias, cuestiones así que tengan que ver con un más allá. Bueno, estos son los 3 tipos de prevención, digamos, de los que habla Fuchs. Me gustaría que cualquier cosa, si van teniendo alguna duda, me lo consulten por privado, porque esto es muy interesante sobre todo porque estas cosas las tomamos en los finales y hay veces que he observado que tienen dificultades para comprender la diferenciación entre los 3 tipos de prevención, y en su trabajo el día de mañana, cuando tengan que planificar, pensar actividades, sí van a tener que tener claro cuál es su objetivo principal y qué es puntualmente lo que quieren lograr con esa actividad en el caso que sea prevención. Bueno, después Fuchs ya se interioriza, se internaliza un poco más en lo que es la psicología comunitaria, y habla de la diferenciación entre la psiquiatría tradicional de antes y la psiquiatría social. ¿De qué trata la psiquiatría social? Es de enmarcar la enfermedad mental en relación al contexto social. Se le da, ustedes ya van a ver, ya vieron en los otros textos de lo que venimos hablando, de cómo la salud mental pasa de la manicomialización a un proceso ya más de contexto social, no solo de la salud mental, sino del proceso de salud-enfermedad, como vimos en el primer texto. Entonces ya la psiquiatría social tenía en cuenta el contexto social en el que se producía una enfermedad mental.
De ahí viene también esto del trabajo comunitario. Esto ya les dije. Bueno, ¿qué habla de un programa comunitario? Nos dice que requiere una tarea con el sector, o sea, una tarea con ese sector que se elija, que se hace en la calle y en la experiencia. Eso es muy interesante. Cuando uno va a actuar en una comunidad, no es que va con un programa ya elaborado en una oficina y se sienta y lo aplica, o se dirige y lo aplica. Para aplicar un programa en la comunidad, si bien uno tiene que tener claros algunos objetivos y algunas ideas de base, pero en general se intenta construirlo con la sociedad. O sea, andar en la calle, conversar con la gente, vivir la experiencia, pasar tiempo en el barrio, recorrer la comunidad. Eso hacemos mucho nosotros en la primera etapa de la planificación de los programas. Es una tarea con el sector, es preguntarle a la gente qué es lo que creen que necesitan también, porque por ahí uno desde afuera cree que la población tiene determinado problema y en realidad si uno le pregunta a ellos no lo registran como un problema, es un problema que nosotros creemos que ellos tienen, pero si se los escucha a ellos se puede entender como más claro el panorama, cuáles son las necesidades que ellos identifican. El sentido que tiene este programa comunitario es algunos de los sentidos que tiene o de las intenciones que tienen los programas comunitarios, esto es fundamental. Por ejemplo, promover la solidaridad. Que en una comunidad, que en un barrio, que en un sector, se generen lazos de solidaridad entre ellos. Generalmente estos programas o estas intervenciones comunitarias tienen como eje, como convicción, que cuando se trabaja en grupo, en redes, se suma muchísimo más a las mejoras generales, digamos, de objetivos barriales, digamos, en general. Entonces, promover lazos solidarios es uno de los objetivos de los programas comunitarios. Otro, la participación de la comunidad, esto de que no se crea que el Estado, por ejemplo, tiene que ir y dar cosas, sino que, yo te doy esto y vos pones esto. ¿Cuál es la participación que vos como referente comunitario vas a tener para las mejoras de la comunidad? Bien, por ahí también promover el fortalecimiento de redes sociales. Bueno, esto que también les decía, que entre ellos constituyen redes, quizás alguno trabaja en la municipalidad, quizás el otro trabaja en el CAPS, es asistente social o es, ¿cómo le llaman? Agentes sociosanitarios o tienen contactos con alguien. Entonces promover redes dentro del sector, redes de dos tipos. Redes entre los vecinos y redes entre los organismos o instituciones que actúan en ese sector. Si hay alguien que pertenece a la iglesia, alguien que pertenece al CAPS, alguien que pertenece a la escuela, alguien que pertenece a cualquier otra institución que haya en el barrio. Entonces, promover redes tanto entre los profesionales o actores de las instituciones como redes entre los vecinos. Y reitero lo que les venía diciendo, promover la solidaridad y la participación de la comunidad. Por ejemplo, en uno de los programas que tenemos en el ministerio existen las mesas de gestión. En esas mesas de gestión se reúnen una vez a la semana o cada 15 días las instituciones, los representantes de las instituciones de los barrios junto con los representantes comunitarios, no sé, mamás que tienen ganas de colaborar, que tienen ganas de mejorar, por ahí algunos papás, algunos jóvenes, y hacen sus aportes sobre la dinámica del barrio y las necesidades. Entonces se hacen como acuerdos más completos porque participan todos los actores y se los escucha a todos. El aumento de la participación y colaboración mutua de los participantes de un sistema social, un poco de lo que les vengo diciendo, promover que el sector o la comunidad aumente los recursos con los que cuenta para resolver sus dificultades. Pensar cómo se pueden mejorar recursos en beneficio de la comunidad, digamos. Por ejemplo,
pienso algunos ejemplos. En un momento lo que se hizo a través del trabajo comunitario es, por ejemplo, ellos planteaban, capaz que nosotros íbamos, por ejemplo, con un programa que tenía intenciones de mejorar la cuestión de adicciones en el barrio, por ejemplo. Pero ellos decían que su principal problema era que el colectivo no llegaba al barrio. Como era un barrio considerado peligroso, entonces el colectivo pasaba como a 12, 13 cuadras de la entrada del barrio. Entonces, bueno, uno va con una intencionalidad, pero escuchando a la gente, su principal problema era ese, que por ejemplo cuando tenían que ir a algún... no había CAPS adentro del barrio, por ejemplo, entonces a algún CAPS o al hospital o a trabajar o a la escuela. Era muy peligroso cruzar una ruta y no había llegada de colectivo. Entonces, lo que se hizo fue promover acciones para generar que el colectivo llegue hasta la entrada del barrio. Eso fue producto de mucha intervención de la comunidad y mucha intervención de los organismos e instituciones que estaban a cargo. Gracias a esas mesas de gestión, a esa participación comunitaria, se pudo lograr cuestiones como esa. O por ejemplo, que en la iglesia que sí había en el barrio no había sillas o bancos para sentarse, entonces ellos pidieron eso y se pudieron gestionar esos recursos. No recuerdo en este momento, bueno, en el barrio que les estoy dando de ejemplo, algunas cuestiones más que se haya ido logrando, pero sí, se logró tapar una laguna también, una laguna que estaba contaminadísima, llena de basura, y toda la gente tiraba la basura, y se logró por medio de notas a la Gaceta, por medio de conocidos y conocidos, de tanto de gente de la comunidad como de las instituciones, y de mucha acción comunitaria, se logró transformar esa laguna contaminada en una plaza. Fue algo bastante caro, pero que se logró hacer a través de esto, ¿no? A través de notas, a través de mostrar la unión de la comunidad. Bueno, sin querer irme mucho del tema, pero me interesa mucho que podamos registrar esta posibilidad de trabajo comunitario, que me parece que desde su profesión también puede ser muy beneficiosa. Así se logran aumentar los recursos, que es un poco de lo que habla Fuchs. Otra cosa, que lo van a ver en el texto, es que él desarrolla tres aspectos fundamentales en el trabajo comunitario. Nos dice que el trabajo comunitario implica tres cosas, que es el modelo teórico, dos, determinados instrumentos operacionales, y tercero, un estilo personal. El modelo teórico como fundamental en el sentido, por ejemplo, nosotros, en nuestro caso, las profesiones que vamos al barrio somos trabajadores sociales, psicólogos y pedagogos. La verdad es que el trabajo, también van talleristas, profesores de arte, profesores de deporte, profesores de carpintería, pero es muy evidente la formación profesional que uno tiene, cómo influye en el modo de intervenciones. Por ejemplo, hay veces que van los abogados que tienen como muy poca flexibilidad del trabajo comunitario, y vos te das cuenta que, por ejemplo, no logran adaptar el lenguaje a las personas que lo están escuchando, que tienen como un lenguaje mucho más básico, entonces no los entienden cuando hablan en otra terminología. El modelo teórico tiene que ver con esta formación con la que uno llega a trabajar. Esa formación que uno tiene le da un modo de pensar, un modo de intervenir, y por ejemplo, no es lo mismo una persona que se ha capacitado en trabajo social, que tiene una mirada comunitaria más amplia, que alguien que quizás se ha basado su estudio en las ciencias exactas, por ejemplo. Entonces sí es muy importante el modelo teórico. ¿Y qué es lo que se supone? Supongamos, en un momento el paradigma de recuperación de adicciones se llamaba tolerancia cero, o sea que si un paciente se quería recuperar de adicciones, directamente no tenía que consumir nada, cero alcohol, cero drogas, directamente de un día para el otro. Si vos te querés recuperar,
no tenés que consumir más ni alcohol, ni drogas, ni nada, digamos, nada que tenga que ver con eso, no te tenés que juntar más con ese grupo de amigos, no tenés que frecuentar los lugares donde lo hacías, qué sé yo, por ejemplo la cancha. Entonces todo era a cero, ese era el paradigma el paradigma anterior de recuperación de adicciones. Eso sería como el modelo teórico que se sostenía en ese momento. Luego, después de la ley de salud mental acá en Argentina y muchas otras modificaciones, se cambia el paradigma, un paradigma que se llamaba paradigma de reducción de daño. Entonces, ya la idea no era que la persona adicta deje de consumir como objetivo principal, sino que tenga el menor daño posible. Por ejemplo, que no deje la escuela, que no deje el trabajo, que no pelee con la familia, que de a poco, si antes consumía, no sé, 5 cigarros, por ejemplo, no sé, de marihuana por día, que baje a 3 y después vaya bajando a 2 y después vaya bajando a 1, o qué sé yo, el Paco o lo que sea que consuman, digamos. Cuando trabajábamos en Cedronar fue muy interesante ver cómo cambió el modo de intervención nuestra como profesionales a lo que se consideraba antes, y después el marco teórico que bajó, porque se baja a Cedronar este nuevo marco, entonces al paradigma de reducción de daño ya nuestras intervenciones eran muy distintas, porque ya antes era cero la tolerancia, como les decía, entonces en nuestra planificación del fin de semana era directamente consumo cero, quedarse en la casa, no juntarse con los amigos, estar con la familia, luego con el nuevo paradigma fue muy distinto lo que se planificaba para el fin de semana, cómo se ponía más énfasis en el estilo de vida de la persona y que mejore su estilo de vida, y ya no tanto el acento en que deje de consumir. Bueno, a eso voy, no sé si es claro el ejemplo, pero con esto de que uno cuando hace un trabajo comunitario, es muy importante el modelo teórico que tenga, en que se base. Bueno, determinados instrumentos operacionales también, saber con qué se cuenta, con qué no se cuenta, qué recursos tenemos, qué posibilidades tenemos, entonces eso también lo desarrolla Fuchs. Y lo último, el estilo personal, eso también, agregar que uno por ahí tiene una forma de ser y que esto influye en esto mismo que decíamos al principio. Es muy difícil pensar en objetividad cuando los que estamos interviniendo somos sujetos. Entonces, pensarnos que quizás hay personas más sociables o menos sociables, hay personas más discriminadoras, menos discriminadoras, hay personas más empáticas, menos empáticas, hay personas con mucha energía, con mucha actividad y ganas de hacer cosas, y hay personas que solo van a cumplir su trabajo y se van a su casa. El estilo personal que tenga la persona que esté haciendo el trabajo o la intervención comunitaria va a influir mucho, su subjetividad va a influir mucho en los resultados seguramente de este trabajo comunitario. Bueno, chicos, esto era como hacerles una aproximación al texto, a lo que me interesa que se baje, que se quede claro. A mí me gusta muchísimo el trabajo comunitario, me gusta muchísimo que se lo piense como posibilidad a la psicomotricidad. De hecho, empecé a comentarlo en el ministerio, a la posibilidad de trabajar así desde los psicomotricistas, de hacer algunos contratos, digamos, porque son por ahí carreras que no se tiene en cuenta la importancia que podría generar eso. Por ejemplo, nosotros vamos psicólogos, profes de deporte, y tenemos que estar como haciendo algunos trabajos en conjunto cuando un psicomotricista lo podría hacer solo. Yo aprendí mucho de psicomotricidad también con la carrera, porque antes no lo conocía puntualmente cuáles eran los objetivos y los logros que se podía llegar a tener. Entonces, la verdad que como posibilidad y como opción está bueno que se capaciten en el trabajo comunitario, y a medida que vayan ampliando el terreno van a poder tener mejores experiencias y salidas laborales. Bueno, chicos, eso.
Por favor, las dudas que tengan, estoy a su disposición, me mandan mensajes privados, no dejen de mandar a tiempo las tareas porque tengo que subir algunas notas de ustedes. Y bueno, espero sus comentarios, sus dudas, sus consultas. Les mando un beso, un saludo a todos y buena semana.